Este es el tema del día de hoy. Y en todo caso queremos compartir el contenido, ¿no? Este contenido que son para los días lunes 22, hoy día, martes 23 y miércoles 24, ¿ok? Y acá he puesto algunos temas que vamos a ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar por algo muy básico, ¿no? Definición y las partes principales. Sé que mucha gente seguramente ya lo conoce, pero igual siempre quiero empezar porque por ahí siempre tenemos algunos participantes que por ahí van a iniciar. Algunas generalidades, ¿no? Información que en el reglamento nacional nos brindan un poco para poder enfocar muy bien, ¿no? Cuando vamos a desarrollar un proyecto en instalación sanitaria, ¿no? Diferentes consideraciones, ¿no? Que dentro de las consideraciones vamos a dar énfasis parte de lo que nos hablan las normas técnicas en el Perú, tanto de fabricación, ¿no? De instalación, que es la IS 010, que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que nos habla sobre la norma ACTM, ¿no? Por ejemplo, de instalación, que es la 2855, ¿no? Y también hay otras más que vamos seguramente a ir viendo. En estas consideraciones vamos a ir desarrollando, por ejemplo, ¿no? La primera que vemos ahí, la selección de tuberías. Hay que tener en cuenta que este tema es de criterios técnicos para desarrollar un sistema de agua de una vivienda o de un proyecto, ¿no? Pequeño, grande o mediano. Pero también tenemos que saber que esta parte que vamos a ver hoy día, el de la selección de una tubería, parece sencillo, pero creo que ahora vamos a desarrollar un poco más, ¿ya? Vamos a ver también seguramente consideraciones para su instalación, para su red de distribución, vamos a ver el proceso constructivo, ¿no? Cómo instalar un sistema de presión, un sistema roscado. Se conoce y se sabe, pero vamos seguramente a ver algo que seguramente vamos a profundizar. Dotación de agua, cómo calcular un equipo de producción de agua caliente. Y vamos a dar una introducción de cómo se calculan los diámetros de tubería, ¿no? Esperemos terminar con protocolos de prueba hidrostática o prehidráulica bajo una norma que está ahí, la 4191. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. ¿Qué les parece, no? Vamos a empezar y vamos a ver la primera parte, definición y partes principales de un sistema, ¿no? Y simplemente, ¿por qué? Porque en esto se trata y vamos a ir viendo que ahí tenemos una vivienda, hay diferentes partes, ¿no? Como vemos ahí, he puesto un pequeño concepto, un concepto muy simple, muy sencillo, ¿no? De que nos habla del sistema de agua domiciliario, ¿no? Que en realidad podemos mencionarlo de esta forma, ¿no? Sencilla, ¿no? Que es un conjunto de tuberías y accesorios, ¿no? Las cuales van a poder transportar, ¿no? El agua, ¿no? A presión, ¿no? Porque es un sistema a presión, ¿no? Hasta los puntos o los diferentes puntos de los diferentes ambientes a los aparatos sanitarios, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Pero también tenemos que saber, como vemos acá, hay algunas partes, podríamos mencionar, siempre en un sistema de agua domiciliario, por ejemplo, desde el ingreso, que es de la red matriz, pasamos por el medidor, hay una tubería que va a cruzar, básicamente casi pues se recomienda que vaya de una forma lo más horizontal posible, ¿no? Evitar muchos cambios de dirección, que se conoce como tubería de distribución. Esto va a ingresar a diferentes ambientes, por ejemplo, tenemos un baño, cocina, lavandería, etcétera, pero también van a subir pues a diferentes niveles o pisos, y esa tubería se conoce como montante, y las que ingresan a estos ambientes como son ramales de distribución. Pero también tenemos que saber que cuando nosotros vamos a diseñar, ¿no? O a tener en cuenta algunos criterios para poder realizar esta actividad, ¿no? Debemos de cumplir algunas condiciones, ¿no? Algunas condiciones para que esto satisfaga, digamos, la instalación final. Uno de ellos podríamos mencionar que al realizar la instalación o el diseño, debemos de asegurar y mantener la cantidad y la calidad suficiente de agua, ¿no? Cuando hablamos de cantidad, ¿no? Que todos los aparatos sanitarios se satisfagan, pues no es que el que esté al final, ¿no? De repente, pues, no llegue el agua, ¿no? O llegue en poca proporción, sin mucha presión. Cuando hablamos de calidad, de cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a emplear, ¿no? ¿Qué tipo de materiales vamos a emplear para poder nosotros cuidar digamos, ese elemento, ¿no? Que es el agua, ¿no? También podemos mencionar otra condición, sería, pues,
mantener la presión suficiente en los puntos de consumo. Claro, se ve en muchos casos, en muchas viviendas, ¿no? Donde la presión a veces es insuficiente, ¿no? Y a veces es insuficiente por desconocimiento, ¿no? El desconocimiento también por el tema del proceso constructivo, ¿no? Porque posiblemente a veces instalamos todo de un diámetro menor en todos los ambientes, en toda la casa y en varios pisos, y a veces siempre pues va a haber algunos ambientes que se van a perjudicar, ¿no? Entonces, vamos a tener que poner énfasis en este caso, ¿no? Porque vamos a hablar también sobre la presión mínima y la presión máxima de una vivienda, ¿no? Por ejemplo, si yo les hago una pregunta, ¿cuál sería la presión mínima que ustedes necesitan para que ese aparato sanitario trabaje sin ningún problema, ¿no? Y también cuál es la presión máxima de una edificación, puede ser desde una vivienda, un colegio, una entidad, ¿no? Ya que a mayores, digamos, presiones, de acuerdo a lo que recomienda el reglamento, ¿no? Podemos tener algunas situaciones que se puedan presentar, ¿no? Y por último, esta condición, ¿no? Es la que vamos a poner hoy día en esta primera sesión, algo de un poquito más de énfasis, donde nos dice, ¿no? Deberán ser las tuberías de material durable y resistente a la corrosión, ¿no? O sea, selección de material, que es lo que nos toca ver a continuación. ¿Bien? Bien, seguimos. Antes de empezar lo que es la selección del material, vamos a ver algunas generalidades importantes, recomendaciones, ¿no? Parece un poco, digamos, que a veces mucho no se repite, pero a veces se obvia, ¿no? Se obvia cuando yo quiero poner un baño, ¿no? Tengo de repente un espacio de una casa en un lugar y simplemente pienso que porque me quedan unos cuantos metros ya puedo construir un baño y simplemente hago mis paredes, mi muro, mi techo, mi puerta y el baño, ¿no? Hay que tener algunas consideraciones, ¿eh? Y generalidades como lo que vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Dentro de estas condiciones, en el reglamento nos da, por ejemplo, algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde nos hablan que van a comprender en una edificación, ¿no? Instalaciones de agua, desagüe y ventilación, por supuesto, y otros. En una edificación, el diseño de las instalaciones sanitarias deben ser elaborado y autorizado siempre por un profesional. Otra condición, que el diseño de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado siempre en coordinación, pues, con el proyectista, por ejemplo, ¿no? Con un arquitecto, ¿no? El cual se van a tener que revisar también la ubicación de los diferentes aparatos sanitarios, ¿no? Los ductos por donde van a subir las tuberías, ¿ok? Y también, pues, el diseño mayormente, pues, que puede generar a veces, ¿no? El cruce de tuberías, ¿no? En algunas partes estructurales que hay que, por eso, trabajar siempre con los demás profesionales, ¿no? Así siempre, por ejemplo, dice, ¿no? Así con el responsable de estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si voy a trabajar un proyecto, el profesional en sanitarios o el ingeniero sanitario con los técnicos sanitarios van a tener siempre que trabajar en coordinación con el ingeniero civil, el arquitecto, el ingeniero electricista, ¿no? Y los otros técnicos que intervienen, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen revisar la ubicación del tanque de agua, no cruzar columnas, vigas, entre otros. Sí, eso se conoce muy bien, pero a veces en la práctica, por ejemplo, a veces vemos acá, ¿no? En la parte derecha tenemos una tubería, una montante que cruza prácticamente pues una viga, pues, ¿no? Y acá a la izquierda, en la parte inferior, pues tenemos una tubería de 1 pulgada que está dentro de una columna, por ejemplo, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se permite, ¿no? Entonces, cosas como esa es la que debemos de evitar, ¿no? Que suceda. ¿Qué más? ¿Qué más otras condiciones podemos mencionar, ¿no? Otra de las condiciones que tenemos que mencionar también es que dentro de un proyecto, ¿no? Hay mucha documentación que se tiene que revisar y aprobar por un profesional, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que siempre en los proyectos de vivienda, ¿no? Existen documentos como la memoria descriptiva, dentro de ellos también podemos encontrar planos, ¿no? En diferentes escalas, medidas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la memoria descriptiva en instalaciones sanitarias, ¿no? Hay una serie de información que tenemos que tener presente, ¿ok? En cuanto a los planos, ¿no? A escalas que tenemos que tener, ahí podemos poner como ejemplo los planos de ubicación que van de una escala de 1 en 200 o 1 en 500, los planos de plantas, elevaciones y cortes, que mayormente que es lo que nos toca a nosotros ver a veces las instalaciones sanitarias que están entre 1,50 y 1,100,
uno de los que más se trabaja son en 1 en 50, y los planos de detalles o baños y cocinas, ¿no? Mayormente que sean 1 en 20 o 1 en 25 y otros más que pueden haber. Entonces acá, como ven, en los planos básicamente de instalaciones sanitarias, lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Mayormente van a ver siempre encontrar alguna sigla de IS, instalaciones sanitarias, o IE, que pueden ser instalaciones eléctricas, ¿no? Los planos en planta, que mayormente a veces se trabajan mucho, ¿no? En este caso para la red de agua fría, la red de agua caliente, ¿no? Los planos también de planta para lo que son la red de desagüe y ventilación, o sea, son planos, digamos, independientes, ¿no? Para poder hacer y ver los detalles mucho mejor, ¿no? Para poder realizar los trabajos, ¿no? Y los planos de detalle, ¿no? Que también son muy importantes, por ejemplo, cuando vamos a trabajar una cisterna, ¿no? O instalar un tanque elevado, ¿no? La instalación de las válvulas, en todo caso, ahí digamos, las dimensiones de las cajuelas, ¿no? En donde también haya una terma, ¿no? Bueno, y algunos planos isométricos que ayudan mucho, mucho al detalle, ¿no? Para poder identificar, pues, estos dispositivos que a veces se obvian, pues, en una, por ejemplo, instalación, ¿no? Y también los cuadros de especificaciones técnicas donde van a señalar algo importante que a veces lo obviamos, ¿no? Donde están las características de los diferentes materiales que vamos a emplear. Bien. Y seguimos acá viendo algunas condiciones. En este caso vamos a relacionar esta información con la parte de los aparatos sanitarios, ¿no? Y vemos acá que los aparatos sanitarios deberán instalarse siempre en ambientes adecuados, ¿no? Dotados de iluminación, ventilación, ¿no? Espacios mínimos, ¿no? Para que tenga pues siempre la actividad de la limpieza, reparación, mantenimiento, ¿no? Le decía yo, no es suficiente tener unos cuantos metros cuadrados para poder yo levantar muros, una puerta y eso es un baño, ¿no? Ahí hay que tener todo, digamos, ya detallado, ¿no? Como vemos, ¿no? También en estas condiciones en la norma nos habla que en toda casa, habitación o unidad de vivienda siempre debes tener por lo menos, ¿no? Contar con un servicio, ¿no? Por ejemplo, con un inodoro, un lavatorio y una ducha, ¿no? La cocina dispondrá pues de un lavadero, ¿no? Esos son los aparatos, digamos, mínimos que debería tener pues una vivienda o una casa o una habitación, como querramos nosotros llamarlo, ¿no? Entonces acá podemos tratar de un poco identificar, pues, ¿no? Estos aparatos sanitarios en un servicio higiénico. ¿Qué más podemos mencionar? Que vamos a tomar como referencia, ¿no? Antes de instalar las tuberías y los accesorios, ¿no? Ahí vamos a detallar, vamos a marcar, ¿no? En el piso, vamos a emplantillar, ¿no? En este espacio, ¿no? Los diferentes aparatos sanitarios, ¿no? Que vamos a instalar posteriormente a la instalación de tuberías y conexiones, donde el marcado de los ejes es importante. Tú tienes un plano, ¿no? Y ese plano es el que te va, digamos, a guiar, ¿no? Va a ser un guía, ¿no? Para poder ver y marcar estos ejes dentro, pues, de tu área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que los puntos de desagüe, en este caso, van a estar siempre al eje del aparato sanitario y el agua fría van a estar a la derecha y el agua caliente a la izquierda. Y ahí lo detallo, ¿no? A excepción del inodoro, ¿no? Que es el único aparato sanitario del punto de agua fría que va siempre a la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos ver de esta forma, ¿no? Del eje a la derecha, agua fría, a la izquierda, agua caliente, y si tengo el inodoro que está ahí, que lo vemos, ¿no? El único que va a la izquierda, pues, es el de agua fría, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y acá, por ejemplo, estamos interpretando un poco, ¿no? De repente en el anterior no se ve bien, pero acá quiero que veas que el eje sería el centro del aparato sanitario, ¿ya? ¿Correcto? Y ahí tengo el nivel del piso terminado, y del nivel del piso terminado, ¿no? ¿Correcto? Hacia arriba están las alturas de los puntos, pero del eje hacia la derecha va a estar agua fría a una separación de 0.10 metros, equivalente a 10 centímetros, ¿no? Y a la izquierda también el 0.10 o 10 centímetros para agua caliente, ¿correcto? Entonces eso es lo que tú vas a tener que trabajar. ¿A qué altura van a ir los puntos de agua? Y acá lo vamos a ver. ¿No? Los puntos de entrega, como podemos mencionar, en este caso solamente estoy encerrando la salida de agua, desagüe no,
podemos ahí ver que el inodoro va a estar a una altura de 0.15 a 0.20, ¿no? Esa es la medida promedio que podemos trabajar. Acuérdate que se va a la izquierda, ¿no? A la izquierda del aparato sanitario. El lavatorio lo tenemos a 0.55 o a 0.60, ¿correcto? Sería la derecha, ¿no? Del nivel de piso terminado, ¿correcto? A 10 centímetros del eje. La ducha, ¿no? Tendríamos que ponerla a 2 metros o 2,10, ¿correcto? Pero ahí no tenemos el dato de la llave pería, ¿no? Que está pues entre 1 y 1,10 m, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. De la tina tenemos 0.50, ¿ya? El pico, ojo, el pico digamos, del punto de agua. El lavero de ropa, que está entre 1,10 o 1,5, ¿no? Como vemos ahí, ¿ya? Y el lavero de cocina tenemos 2 puntos, ¿no? O sea, o 2 formas de instalar. Si está, pues, en potrón en el mueble, ¿no? Que puede ir a 0.55 o 0.60 a la derecha y por un medio de un tubo de abasto conectamos hacia esa grifería, ¿no? Y si está en la pared, directamente sube tubería y sale codo, pues, ¿no? Para poner el punto de agua. O el grifo o el caño, pues, ¿no? A 1 metro o 1,10 m. Y el urinario que está a 1,10 m o 1,5 m. ¿Ok? Entonces son los puntos de entrega de agua fría que podemos mencionar para tenerlos presentes. Muy bien. Ahora sí pasamos a la parte de consideraciones. Hemos visto algunas generalidades. Creo que era importante mencionar esto, ¿no? Para poder ya tener claro algunas recomendaciones, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas consideraciones en función de diferentes normas que vamos a ir nosotros desarrollando, ¿ok? Bien, entonces empezamos, ¿no? Selección de tubería, ¿no? Y cuando hablamos de selección de tubería parece mentira, yo en esta parte le doy mucha énfasis, ojo, y quisiera que pongan atención, porque la parte de selección de tubería es parte para el instalador, el profesional, el ingeniero, el que esté a cargo del proyecto va a tener, creo yo, digamos, un promedio, ¿no? Digamos, de seguridad y en todo caso, pues, que la instalación, ¿no? Tenga muy buenos resultados, ¿no? Cuando tenga algún tipo, digamos, de situaciones que podamos encontrar posteriormente, ¿no? Porque en los sistemas de agua existen diferentes fenómenos que se van a presentar y la selección del material es importante conocerla, ¿no? Por su instalación. ¿Cómo selecciono tuberías por su instalación? Vamos a ir de menos a más, por ejemplo, un gráfico que siempre me gusta ponerlo, ¿no? Y cuando hablamos de por su instalación, seleccionar tuberías, tenemos que tener presente que hay tuberías que se instalan dentro de las redes interiores, ¿no? Conocidas como tuberías de edificaciones, pero son tuberías que se instalan, repito, dentro de una red interior, dentro de un predio, ¿no? ¿Correcto? Y cuando hablo dentro de un predio, ¿qué puede ser? Una casa, un colegio, un ministerio, una entidad, un hospital, ¿no? Todo lo que está dentro de un lote. ¿Ya? ¿Ok? Y tenemos las tuberías de simple presión o tuberías roscadas, ¿no? De PVC. Y las tuberías que se instalan en las redes exteriores, ¿no? O conocidas como sistemas de infraestructura, ¿no? En este caso de agua, ¿no? Y estas tuberías, por ejemplo, podemos encontrar en lo que son PVC, el PVC-U convencional y el PVC-O, que es una tubería biorientada, ¿no? Es una tecnología, digamos, que tiene pues muchas ventajas, muchas fortalezas, a diferencia del PVU, ¿no? Convencional. Bien, en su momento seguramente hablaremos de eso. Pero tenemos que saber eso, reconocer que hay que seleccionar tuberías por su instalación. Una que se instalan dentro de una red interior y otra que se instalan dentro de una red exterior. ¿Correcto? Vamos a conocer un poco más de estas dos formas de instalación para poder un poco mejorar nuestra información, ¿no? Y dar a conocer qué cosa podemos ver. Acá, selección de tubería y vamos a ver las características del sistema de tubería de agua de simple presión y el sistema UF, que es unión flexible. ¿Por qué unión flexible? Porque tienen unos anillos en la campana, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo, y quiero un poquito, vamos acá, voy a querer hacer un acercamiento, y vamos a empezar con esta tubería de una red interior, ¿no? Tubería de agua potable simple presión, una instalación de red interior, está bajo una norma NTP, que podemos mencionar, que esta tubería
una de las características que es, de forma comercial podemos encontrarla en pulgadas, desde media, 3/4 a más. También está en una columna en milímetros. La longitud de estas tuberías son de 5 metros, ojo, 5 metros, pero la longitud útil es menor, ¿ven? 4.90 y algo, ya que esa diferencia, ¿no?, de longitud es la que va a ingresar en la campana y la espiga dentro de la campana, ¿ok? O sea, hay una resta. Entonces, yo quiero calcular un tendido de tubería, tendría que utilizar esta columna de longitud útil, más no la de 5 metros. Ojo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, acá podemos mencionar que, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Que las tuberías de una red interior trabajan por un sistema soldado, con soldadura, o también por un sistema roscado, que seguramente lo vamos a ver, pero en un tendido mayormente utilizamos la soldadura líquida. ¿Ok? ¿Ya? Ahora me paso por acá y quiero ver qué encuentro por acá, ¿no? Una tubería de una red exterior que está, por ejemplo, bajo una norma NTP ISO 1452, es una tubería gris. Ah, no, regreso acá porque quiero que también observen algo, ¿no? En el caso de las tuberías de red interior, por ejemplo, hay varias clasificaciones, ¿no? Acá vemos que dice clase 5, 7.5, 10, 15, simplemente hay varias clases, ¿correcto? Lo vamos a ver más adelante, con más detalle, ¿eh? En la parte de la red exterior, ¿no? Decíamos una tubería UF, unión flexible. Los diámetros mayormente ya no son conocidos en pulgadas, si son conocidos mayormente en milímetros, ¿correcto? En milímetros, ¿ya? Desde incluso pues 63 hasta más, 630. La longitud ya no es 5 metros, sino son 6 metros. En este caso, si voy a hacer un tendido de tubería, también va a haber una diferencia porque la espiga ingresa dentro de la campana, embona dentro de la campana, como vemos acá, ¿no? Y también hay una diferencia. Esto trabaja con un sistema UF, por eso tiene un anillo de caucho, ¿no? Al ingresar la tubería, este anillo abraza, hermetiza el sistema, ¿no? Esto trabaja por un sistema, digamos, un lubricante, ¿no? Que digamos, aplica en la parte de la espiga y en la parte del anillo de caucho, ¿no? Para que pueda ingresar simplemente, ¿no? Este lubricante es un lubricante, digamos, especial, ¿no? Para ponerle un nombre, ¿no? Porque es de un origen vegetal, más no de otro origen, porque hay origen mineral, origen animal, y esos tipos de lubricantes lo que hacen es contaminar y secar el anillo, ¿no? Y pierden, lógicamente, pues, van a generar problemas posteriores, ¿no? Regreso acá, y en esta parte de las tuberías podemos encontrar ya no clases, sino presiones nominales o PN, diferentes. Acá empezamos siempre de PN5 hasta, podemos llegar hasta presión nominal 20, ¿no? Correcto. También se entienden como serie, bueno, en realidad. Entonces, la longitud de 6 metros. Y podríamos ahora mencionar lo siguiente, ¿no? ¿Qué diferencias hay, no? Ya hemos visto algunas diferencias. Una trabaja con lubricante, otra con pegamento, unas están fabricadas o digamos en diámetros en pulgadas y en milímetros, pero a ver, ¿qué pasaría si yo quisiera instalar, por ejemplo, las dos tuberías, ¿no? A ver, vamos a ver si es posible, ¿no? A ver, miren lo que vamos a ir viendo, ¿no? Que el diámetro de una tubería de 4 pulgadas, ¿no? Es de 114 milímetros, mientras que la tubería UF es de 110, la que más se acerca. O sea, 110 con 114, definitivamente, pues, son tuberías, ¿qué cosa? ¿No? Podríamos mencionar incompatible, ¿no? Si acá veo otro dato más, una tubería de 2 pulgadas, una tubería de 2 pulgadas es 60 milímetros en una red interior y una red exterior es 63, ¿no? Entonces, lo que vemos es que estos diámetros son incompatibles, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, no, el otro que tiene el anillo, sabemos que es mejor, soporta más, no. Acá lo que tenemos que ver es la parte de compatibilidad, ¿no? Y como vemos, las tuberías que se instalan dentro de una red interior se fabrican con diámetros en pulgadas o en milímetros, ¿no? Más se conocen en pulgadas, pero estos milímetros no son equivalentes a un tubo que se instala en una red exterior. Eso nos tiene que quedar clarísimo, clarísimo. Tanto en agua como en desagüe, ojo, ¿ya? Estamos en agua, sí, pero en desagüe también pasa lo mismo. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos se ve que quieren instalar tubos de sistemas UF dentro de una red interior, ¿ya? Bueno, pueden haber algunas condiciones que se puedan, en todo caso, instalar, pero hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Bien, seguimos.
Selección de tuberías, pero fabricadas por normas técnicas, ¿no? Es importante saber que toda tubería, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto debemos de conocer si están fabricadas con estos documentos que establecen qué. A ver, las normas técnicas, ¿qué documentos establecen? Yo lo he resumido en tres pasos. Uno, especificaciones y características técnicas de los productos, ¿no? En estos documentos de las normas técnicas de fabricación de las tuberías, ¿no? Nos van a hablar, por ejemplo, sobre las formulaciones de cada sistema, ¿no? La formulación que yo fabrique para una tubería de agua no va a ser la misma para el desagüe, para el de agua caliente y para otras, ¿no? Vamos a encontrar también estas características, por ejemplo, ¿no? El color de la tubería que nos tienen que dar, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Que tenemos que ver, ¿no? El diámetro exterior, hay rangos, lógicamente, que tenemos que manejar. El espesor de pared, ¿no? La longitud que hemos visto, por ejemplo, ¿no? 5 metros, ¿correcto? La clase de la tubería en agua, hay varias clases. El tipo de rosca, por ejemplo, es un tipo de rosca cónica y otros datos importantes, que lo vamos a ver acá hay unas cuantas láminas, ¿ya? Pero miren todo lo que esta información nos da las normas para fabricar una tubería. Después de fabricar la tubería con una serie de información, esto no sale directamente a la hora, ¿no? Esto tiene que pasar por un laboratorio, ¿no? En este caso, nosotros en Patco Guamin tenemos dos laboratorios, uno en Lima y uno en Arequipa, ¿no? Los cuales en esta parte, ¿no? Se conoce como los ensayos de prueba de control de calidad. Cuando hablamos prueba de control de calidad, esto va a determinar que el uso de la materia prima que hemos empleado para nuestro producto, para nuestro sistema, sea el adecuado y sea el que sea empleado en las debidas proporciones y que asegure, ¿no? La vida útil del sistema, ¿correcto? Dentro de estos ensayos, podemos mencionar para el sistema de agua a presión, se realiza la prueba de aplastamiento transversal, ¿no? Hasta un 40% del diámetro es lo que se aplasta la tubería y no tiene que presentar ningún tipo de problemas. Resistencia al impacto, ¿no? La muestra de la tubería la sometemos a este ensayo. La muestra la congelamos a 0 grados, ¿ya? Por un tiempo determinado y se realiza este ensayo, ¿no? De prueba de impacto. La prueba de presión hidrostática, la cual realizamos la prueba instantánea y la prueba sostenida. La resistencia al diclorometano, ¿no? Congelación, la cual hace que esta tubería pueda, digamos, encontrar, ¿no? Cuando nosotros realicemos este ensayo, podemos verificar, ¿no? Si esa extrusión, ¿no? O fabricación o formulación, ¿no? Esté bien dada, ¿no? Entonces, son diferentes ensayos que en realidad pues son muy exigentes, ¿no? Y que debemos de conocer y saber y solicitar, ¿no? Para nosotros es importante solicitar cuando ustedes tengan un proyecto y compren una tubería, en este caso pues de la marca que representamos nosotros, ¿no? ¿Qué más? Después de realizar estos ensayos, en este caso sí, ya va directo a la obra, perdón, ¿no? Directo a la obra donde mayormente vamos a asegurar la compatibilidad de los materiales, ¿no? Donde las tuberías y el accesorio, ¿no? Deben de presentar siempre un buen ajuste o un buen embone, sea de simple presión o roscado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es un poco que las normas técnicas dan estos tipos de documentos, de información que debemos tener siempre presente, ¿ok? Entonces, selección de tuberías por normas técnicas, ¿cierto? Muy bien. Y cuando hablamos ahora de diferentes tipos de tubería, podemos decir que cuando seleccionemos una tubería para instalar, podemos instalar por el tipo de acople, ¿no? Ya sabemos que se fabrican bajo normas técnicas, pero en este caso vamos a ver por el primer tipo de acople que hay, ¿no? El de simple presión, conocido como SP. Este sistema que está fabricado bajo esta norma, la 399.002, ahí está, ¿no? Tubería de policloruro de vinilo, PVCU, para conducción de fluidos a presión. ¿Qué característica tiene esta tubería? Esta tubería se fabrica para diferentes clases, ¿no? 5, 7.5, 10 y 15, ¿no? El empalme es simple presión, espiga campana, pero también para este tipo de tuberías se fabrican accesorios, que está bajo la norma la 399.019, ¿no? Si tengo tuberías con estas características, también tengo que tener accesorios, ¿no? Y son conexiones que se fabrican por inyección o no, accesorios inyectados, ¿no? Son campana a campana, todos los accesorios. ¿Qué más? ¿No? Como vemos ahí, las partes principales de una tubería
espiga y campana. Todos lo conocemos, o algunos lo conocen como hembra y macho, eso es indistinto. Muy bien. Selección de tubería por el tipo de acople. ¿Qué más? Acá ya vamos a seleccionar la tubería por su clase, ¿correcto? Entonces, mira cómo vamos viendo, ¿no? Estamos yendo, ¿no? Por su instalación, ¿correcto? ¿No? Ya hemos visto algunas características, por las normas técnicas, sí es importante que esté un producto normado, por el tipo, ¿correcto? Yo quiero una tubería de simple presión o espiga campana, ¿no? ¿Correcto? Ya, oye, pero ¿qué clase quiere, no? Sí, sabemos que a veces, por ejemplo, vamos a avanzar un poco y vamos a ir conversando, ¿ya? Y compartiendo algunas cosas. Cuando hablamos por su clase, podemos decir que hay clase 5, 7.5, clase 10 y clase 15, ¿no? Entonces, ¿qué es una clase de tubería, no? Ahí está digamos, la descripción, ¿no? Define las características mecánicas y de resistencia a las presiones hidráulicas. ¿Cómo se clasifican estas tuberías? Ya lo hemos visto, acá simplemente lo pongo en un cuadrito para explicarlo mejor, y ahí está, ¿no? Las tuberías de agua se clasifican en función a la resistencia a la presión hidráulica en diferentes clases, ¿correcto? Entonces un segundo, voy a agarrar mi puntero, acá, ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Clase 5, clase 7.5, clase 10 y clase 15, muy bien, entonces, quiero seguir, ahorita voy a avanzar, entonces, acá hago otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tubería que generalmente usamos en nuestras instalaciones en la construcción? ¿Cuál es? Ustedes la deben de saber, es la tubería de clase 10, muy bien, en realidad esa es, tú vas a cualquier centro, digamos, de distribución o de compra o ferretero, el tubo de agua va a ser de clase 10, ¿ok? Pero quiero que también veas que hay otras clases de tubería, ¿no? Clase 5, 7.5, y la 10 y 15. Y esta también la puedes encontrar en diferentes medidas de presión, PSI o libras por pulgadas al cuadrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, la de clase 10, la que nos interesa y está resaltada, va a soportar hasta 145 libras. La tubería de clase 10 en bares es equivalente a decir 10 bares, y en metros de columna de agua es equivalente a decir 100 metros de columna de agua, ¿correcto? Entonces estos datos para mí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé el tipo, pero también quiero saber la clase. ¿Y cuánto soporta de presión esa clase? Que si bien es cierto, hay muchas tuberías que posiblemente pues te pueden decir, ojo, ¿no? Y describir, este tubo también es más económico y es de clase 10, ¿no? Oye, pero tú tienes que saber la presión de trabajo que en todo caso, pues, para cuál está diseñada esa tubería, ¿no? Hay que saberlo, ¿no? Entonces acá tengo ya este dato importante, por su clase, ¿correcto? Selecciono una tubería por su clase. Pero también tenemos que saber que a veces nos encontramos con algunos tipos, por ejemplo, de dispositivos, ¿no? Equipos, ¿no? Que vamos a instalar en una instalación sanitaria, ¿no? Y lo que vemos es que están las medidas, pues, en metros de columna de agua o están en bares, no lo sé, y quisiera saber, pues, cómo hago la equivalencia, ¿no? En este caso tengo el cuadrito de 10, ¿no? De una clase 10, ¿no? 145 es equivalente a 10 bares y a 100 metros de columna de agua, a ver. Entonces yo por acá vamos a ver que las medidas de presión en las instalaciones sanitarias, yo puedo encontrar esos datos, por ejemplo, en libras o PSI o en bares o en metros, ¿no? Incluso hay algunas griferías, ¿no? Creo que es una de las que un poco he visto, son estos tipos de duchas españolas que en la, digamos que en el empaque, ¿no? O en la ficha que tiene adentro, nos dice que la presión de trabajo incluso tiene que ser, si no me equivoco, son 10 metros columna agua, ¿no? Son 10. Entonces, ¿cómo sé cuánto es la presión de trabajo, no? Bueno, y podemos encontrar más. Entonces, miren acá. Lo que quiero es que podemos hacer conversiones de presiones, ¿no? Quiero hacer conversión de presión. Quiero pasar libras a bares o libras a metros de columna de agua. De repente yo agarré, puse mi manómetro al ingreso de mi vivienda y ahí tengo 20 libras. Eso me representa hasta cuántos metros de altura. Quisiera saber si quiero poner un tanque, ¿no? Si esa presión que tengo adentro me satisface para poder yo poner un tanque. A ver. Entonces quiero que observen lo siguiente. Yo acá lo que he hecho es simplemente una pequeña tablita, ¿no? Ya sabes que la tubería de clase 10 soporta 145 PSI, 10 bares y 100 metros, ¿no? Lo que he hecho simplemente es sacar la décima parte de cada uno. La décima parte de 10 es 1, la décima parte de 100 es 10 y la décima parte de 145 es 14.5. Entonces, con estos datos, lo que voy a hacer simplemente es una regla de 3 simple, ¿ok? Entonces, yo hago un ejercicio cualquiera. Ustedes pueden poner cualquier número y eso quisiera que practiquen.
¿ya? En todo caso, sí, porque le voy a adelantar, eso va a ser una pregunta de examen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Quiero convertir 25 PSI porque lo que tengo en mi manómetro al ingreso de mi vivienda me dice 25 libras y esos 25 libras me servirá para poner un tanque y ya no poner una bomba porque con esa presión de repente me sirve esa presión y puedo poner un tanque. Porque de repente no sé cuánto de presión tengo y quiero poner una cisterna, una bomba y de repente con la presión que tenía era suficiente. No lo sabe, ¿no? Pero bueno, en todo caso acá hacemos un ejercicio. Vamos a convertir 25 PSI a metros de columna de agua y a bares, por ejemplo. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? 14.5, ya está acá, 14.5 es igual a decir 10 metros de columna de agua, ¿no? O sea, 14.5 PSI igual a 10 metros de columna de agua. 25 PSI, ¿cuántos metros serán? ¿No? ¿Cuántos metros serán? Simplemente multiplico 25 por 10 y lo divido entre 14.5, lo que está acá, ¿no? Entonces, para hallar metros o la altura, decimos 25 PSI por 10, en cruz vas a multiplicar, divides entre 14.5 que me da 17.24. Lo estoy redondeando a 17 metros. Entonces, mira, si yo tengo mi casa pues, de repente de 2 pisos, ¿no? Posiblemente, ¿no? Suficiente. Con esa presión que tienes abajo, vas a llegar hasta 17 metros. Acuérdate que hay que también calcular la pérdida de carga por accesorios, ¿no? Entonces, en todo caso, como por ejemplo, ahí ya te estoy dando como un dato referencial. Pero ahora quiero comprenderlo en bares, ¿no? En bares, y digo yo, 14.5 es igual a decir, ¿qué cosa? Un bar. 25 PSI, ¿cuántos bares serán? ¿No? Y hago la misma operación. 25 por 1 entre 14.5 sería 1.72 o 1.7 bares, ¿no? Entonces, ahí te estoy dando alguna pequeña, digamos, conversión. Pues hay otras, seguramente que deben de haber otras, ¿no? Y de repente mejores, no lo sé, pero te he tratado de hacer algo muy simple, muy breve para que se pueda entender. ¿Ok? Entonces, Swig, me gustaría si preguntas a los chicos si se entendió o entendieron y me van respondiendo ahí en el... Ok, a ver, nos comentan ahí por el chat de repente si se está entendiendo. Hay algunas preguntas, pero que sí te Sí, las al final, al paso. final. Ya, al final. Sí, a ver, Ya. ¿Se entendió? Si no, de ya seguimos. Ismael, sí, mientras Perfecto. vamos esperando la respuesta, de repente de Ismael Lupinta, en el interior de una vivienda ¿cuál sería la diferencia entre instalar tuberías con rosca y a presión? Sí, eso lo vamos a ver después. Ya, o al final, Perfecto, seguimos. hasta ahora Ya, dicen que todo seguimos, está seguimos, bien. seguimos, por favor, ya, Sí, entonces que todo está seguimos y entonces claro. vamos acá. Seguimos con la selección de tubería. Miren, no acabo todavía cómo seleccionar tubería. ¿Se dan cuenta que es tan importante eso? Yo podré tener si 40, 50 años, no sé, 30, 20 años de instalador, pero seleccionar un tubo, Mauricio, preguntan qué significa MCA. metro de columna de agua. Ok, metros de columna de agua, perfecto. ¿Ya? Entonces, seguimos con la selección de tuberías y sigo relacionando lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y hablamos de presiones de trabajo. Y en la parte de instalación de esta norma, ¿no? Nos habla sobre, en la red de distribución nos hablan de presión mínima y presión máxima, lo que le decía al inicio, ¿no? Entonces, mira, ya conozco qué clase de tubería, ya conozco cuál es la presión de esa tubería, ¿no? De trabajo, pero también tengo que saber, oye, ¿cuánto es la presión mínima y máxima, ¿no? Y empezamos con la presión máxima, por ejemplo. Miren lo que dice acá este dato importante, ¿no? Que la presión estática máxima no debe ser superior a 50 metros de columna de agua, ¿no? Entonces, si lo pongo, por ejemplo, en libras, hago la conversión 50 MSA, 50 metros de columna de agua. Cuando hablamos de metro de columna de agua, sería que esta tubería se puede instalar hasta 50 metros de forma vertical. O sea, que el tubo tiene una altura de 50 metros. Esa tubería está llena de agua, ¿no? Esa presión representa los 50 metros. Eso equivale a decir 72.5 PSI, ¿no? O 72 PSI, algunos lo calculan. ¿Correcto? Entonces, esa es la presión máxima que debe de tener en tu sistema. Cuando digo máxima, que es que cuando yo quisiera saber, por ejemplo, en los edificios, ¿no? En los edificios yo voy al cuarto de bombas y voy al manómetro, porque posiblemente tenemos que hacer algún tipo de revisión o asistencia técnica, y tengo que verificar primero que cómo está tu presión de trabajo, ¿no? Si está dentro del rango que la norma especifica en el reglamento en el Perú, ¿no? En el Perú nos dice que la presión máxima son 50 metros con un agua equivalente a 72 libras, o PSI. Entonces yo quiero entrar a ese cuarto de máquinas y voy a ver que en ese manómetro esté marcando menos de 72. Oye, si encuentro más o estoy casi al límite, hay que tener en cuenta algo que en sistemas
de bombeo, ¿no? Los equipos de bombeo generan en el arranque, en la parada y en el arranque generan ¿qué cosa? Sobrepresiones. Si estoy a 72 máximo o más, posiblemente encuentre, porque he encontrado de más, ¿no? Ese sistema, ¿no? Va a tener problemas, ya que la presión que genera un golpe de ariete, ¿no? No es 72 la que vemos ahí, ¿no? Esa se va a multiplicar por 5 hasta por 10, o sea, va a llegar pues pasando los 150 PSI sin ningún problema, o sea, ya va a trabajar en algunos picos de tiempo sobre la clase 10, que es hasta 145, ¿no? Y eso va a hacer que el sistema se pueda fatigar y va a presentar problemas. Ojo, ¿no? Por eso que el tema de la presión máxima es importante conocerla. Pero me voy a la parte, pues, de repente menos, pues, ¿no? Considerable, pero más no considerable. ¿Por qué? Porque nos hablan de la presión mínima, que son 2 metros de columna de agua, ¿no? 2 metros, que es equivalente a decir 2.90 PSI, ya lo redondeo a 3 PSI o 3 libras, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando yo abra el caño o mi ducha, mi llave de mi ducha o mi llave de mi lavatorio, para que salga, ¿no? O tenga la cantidad normal o suficiente para yo poder hacer uso de este aparato, tengo que tener 3 libras de presión. 3 libras. ¿Cómo representa estar 3 libras? ¿No? Mayormente, pues, del punto de agua, ¿no? Donde yo voy a medir, hacia arriba, por ejemplo, voy a poner un tubo que mida 2 metros lleno de agua. Esa es la presión que va a tener que tener ese aparato sanitario para que satisfaga sin ningún problema, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero esa es la presión mínima. Menos de eso, si tengo, definitivamente no va a llegar el agua o vas a tener problemas. Por eso a veces siempre cuando tenemos algunas situaciones de asistencia, oye, ese aparato que tengo en mi casa al final no llega el agua. Ponemos un manómetro y de repente el manómetro me marca ¿cuánto? Me marca 1, 2 PSI, 2.5. ¿No? Oye, no llega ni a los 2.90 ni a 3, pues. ¿Por qué? Porque simplemente tienes poca presión, ¿no? Entonces, esa es la mínima y ya conoces las máximas. Ojo, que es importante saber. Seguimos, miren, ¿eh? La selección de tuberías que tú vas a digamos, a seleccionar, ¿no? O a comprar, o como quieras entenderlo, ¿no? Tienes que saber que pasan diferentes ensayos de calidad. Hemos mencionado al inicio varios, ¿ah? Pero acá te voy a mostrar algunos que bajo la norma 002, por ejemplo, pasa el ensayo de resistencia a la presión hidrostática a 1 hora a una temperatura de 20 grados y la presión instantánea que son en un minuto, puede ser 60 o 70 segundos también en 20 grados centígrados. Entonces mira acá, clase 10, ¿no? Correcto, este es tu tubería de clase 10, ¿correcto? Ya listo. Mira que la tubería de clase 10, bueno, esta es la tabla de la norma, nos dice que son 2.9 megapascales, que equivalente en bares son 29 bares, ¿no? ¿Correcto? Y en prueba instantánea son 4.4 megapascales, que en bares son 44 bares, ¿no? ¿Correcto? Mira tu tubo de clase 10 que soporta 145 libras, mira el ensayo que nosotros en Patco realizamos, ¿no? Para que ese tubo, digamos, tenga ese factor de seguridad. Y ahorita te explico por qué. Pero como en bares, por ahí no lo entiendo bien, megapascal tampoco, lo que hacemos es convertir a libras, ¿no? Ya te enseñé a convertir, ¿ah? Ojo, te enseñé a convertir. Entonces simplemente acá está. 420.5 PSI y acá me sale 638 PSI. Mira el ensayo de calidad que hacemos nosotros en las tuberías de agua de clase 10 hasta más de 400 libras en 1 hora en prueba sostenida y a más de 600 libras en una prueba instantánea. Se preguntarán, oye, ¿por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué haces esto? Si es que las tuberías de clase 10, ¿no? Al instalarse en una vivienda tenemos una presión mínima y una presión máxima que no llega, pues, que no llega a 70, ¿no? Sí, entre comillas diríamos que es así, debería ser así, pero lamentablemente encontramos muchas edificaciones que en algunos sobrepasan la máxima o están al límite, ¿correcto? Y ya te he explicado te he dado alguna información que los equipos de bombeo son generadores de golpe de ariete, ¿no? De sobrepresiones, y estas sobrepresiones pueden llegar a multiplicar esa presión, pues, a 5, 10 veces más, ¿no? En un segundo. Si estoy en 70, pues multiplicamos por 10, son 700 libras, ¿no? O por 5, ¿no? 5%, 350.
¿no? Van a llegar en un segundo. Entonces, si tubería solamente, digamos, va a soportar 150, esa tubería va a colapsar en ese momento. Pero las tuberías que nosotros pasamos, como vemos, a 420, a 600 libras, ¿no? En 60 segundos, hace que justamente esos problemas que tú no lo ves, ¿no? Se van a presentar posiblemente, pues, a 1 año, a 2 años, a 4, a 5 años, pero se va a presentar, ¿correcto? Entonces, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Para eso hay que tener algunos dispositivos reguladores de presión, entre otros, ¿no? O supresores de presión para poder controlar esos problemas, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces selección de tuberías de acuerdo a los ensayos de calidad. Y acá hay algo importante. Vamos a seleccionar la tubería en función de la presión de operación por temperatura. ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es esto? Presión de operación por temperatura. Mira, y quiero que tomes atención, por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el reglamento, en el reglamento que tenemos en la norma técnica peruana, es un reporte técnico de la ISO, que es el 4191, acá está el título, recomendaciones para instalación, y acá nos hablan de recomendaciones de instalación, el sistema de tuberías plásticas sea PVCU, el que todos conocemos, y el PVCO que utilizamos mayormente nosotros en redes de infraestructura, en saneamiento, ¿no? En redes exteriores, ¿correcto? Pero bueno, igual aplica. Entonces, miren acá, quiero que observen, ¿no? ¿Qué recomendaciones de instalación se van a dar? ¿Ok? Recomendaciones de instalación en, por ejemplo, ¿no? Redes de suministro de agua y servicios bajo tierra. Ojo, esto especifica esta norma de instalaciones, ¿ah? Una norma ISO, ojo, hay que tener presente. Y seguramente que los profesionales lo deben de conocer muy bien, espero que sí, ¿no? ¿Qué más? Aguas residuales bajo presión. ¿Qué más? Transporte de agua sobre la superficie tanto para construcciones interiores y exteriores, ¿correcto? O sea, nos está dando que las instalaciones que están bajo todas estas condiciones, y son creo que todas, ¿no? Todas lo que, por ejemplo, se pueden dar, por ejemplo, ¿no? En una vivienda, ¿no? ¿No? Red de agua, servicio bajo tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner una tubería de impulsión o succión, ¿no? Interiores y exteriores, ¿no? Dentro de una casa voy a tener redes interiores y exteriores, de repente una tubería de impulsión, ¿no? ¿Correcto? O sea, se pueden dar como ejemplo, estoy poniendo, ¿no? Como ejemplo, ¿correcto? Pero también tenemos que ver algo importante, ¿no? De lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? La presión de operación por temperatura. ¿A qué se refiere cuando nos hablan la presión de trabajo de una tubería por temperatura? Acuérdate que tú ya conoces la clase tubería, ¿cierto? 10, ¿no? Clase 10, ¿correcto? ¿Y sabes cuánto soporta? 145 libras, ¿correcto? Muy bien. Entonces mira lo que nos dice en esta norma. Que para el suministro de agua bajo presión de aproximadamente 20 grados centígrados, ojo, nos está diciendo que para el suministro de agua, ¿ok? Se debe de trabajar con una temperatura de 20 grados para agua fría, que es la cual se usa para el consumo humano y propósitos generales, ¿ok? ¿Está bien? Perfecto. Esta norma también aplica a los componentes para el transporte de agua hasta los 45 grados de temperatura, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ahora quiero que leas ahí abajo muy bien. Para las temperaturas entre 25 grados y 45 grados, aplica la figura 1. Muy bien. Quiero que observe lo siguiente. Un ratito. Acá. Quiero que leas lo siguiente. Nos dice presión de operación por temperatura, ¿no? Y nos dice que dice que la presión hidráulica y la temperatura son magnitudes inversamente proporcionales. Y quiero que observes esto. Para temperaturas entre 25 y 45 grados aplica el factor de reducción. Y quiero que veas y observemos un poco este gráfico, ¿no? Un poquito quisiera que se pueda entender, ¿no? Un ratito voy a tratar de, perdón, voy a tratar de agrandarlo y quiero ver esto. Y repetir esta partecita, ¿no? La presión hidráulica y la temperatura son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esto?
que para temperaturas entre 25 grados y 45 grados aplica el factor de reducción. O sea, ¿qué me quiere decir? Que en este rango de temperatura de 25, cuando va subiendo y puede llegar hasta 45, ¿no? La presión de trabajo va a decrecer. Ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una tubería y que va a trabajar a partir de ya no 25, sino 30, 35, 40, ¿no? Ya no va a ser clase 10, sino va a empezar, ¿qué cosa? A disminuir, a decrecer. Y esta figura, como vemos acá, que nos habla de la norma ISO 1452, es bajo esta norma, nos dice lo siguiente, ¿no? Regreso a la parte más pequeña y digo, ¿no? Que en la parte de este rango Y, estos son los datos del factor que yo voy a tener que emplear para poder calcular la presión a una determinada temperatura. Y esta parte horizontal, ¿no? De la parte X o las coordenadas X son las temperaturas de trabajo que se pueden presentar. Y acá está en rojo, sería 25 hasta 45, por eso lo tengo marcado, ¿correcto? Entonces, voy a explicarlo de esta forma, ¿no? Yo sé que posiblemente quisiera que ustedes, que lo que estoy en gráfico, lo estoy llevando a este cuadrito, ¿correcto? Si no, quiero un poco entender que esta parte, digamos, de la presión de operación por temperatura, pues posiblemente vamos a tener que darle algunos minutos más, pero lo que está en el gráfico lo paso al cuadrito. Entonces acá está el cuadrito donde me dice lo siguiente. Corrección por temperatura, ¿no? Lo que me dice es que si yo me encuentro a una temperatura mayor a 25 grados, el factor de seguridad mayormente ya no va a ser el mismo. Ejemplo, ¿no? Si yo tengo una tubería instalada hasta 25 grados de temperatura, y si es de clase 10, que soporta 145 PSI, ¿no? Va a seguir siendo clase 10 y va a seguir soportando 145, porque si lo multiplico por 1, simplemente no va a afectar en nada, ¿no? No va a afectar en nada. Pero si la temperatura comienza, ¿qué cosa? A seguir subiendo, entonces el factor ya va disminuyendo. Y al calcularlo ya no va a ser 145 libras, va a disminuir. Pero si la temperatura sigue creciendo, voy a tener que multiplicarlo con otro factor, que es mucho menor, ¿no? Y al calcularlo, esa presión de esa tubería clase 10 va a seguir bajando, va a seguir cayendo. Y en todo caso, ya no va a ser una clase 10. Vamos a tener que saber qué clase será. Entonces, seguimos acá y me voy a un ejercicio. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a hacer que la aplicación que se tiene, ¿no? Acá pongo aplicación. Se tiene una tubería de impulsión SP o de simple presión de clase 10 de 1 pulgada. La temperatura del agua es de 39 grados centígrados. Estoy de repente, pues geográficamente, ahorita me estoy imaginando que estoy pues en el norte, ¿no? O en la parte del oriente, ¿no? O bueno, no, en cualquier lugar que tenga esta temperatura. Vamos a determinar la presión hidráulica máxima que soportará la tubería, ¿correcto? Entonces miren acá. Y con este gráfico un poco lo que está ahí en este ejercicio lo podemos detallar, ¿no? A ver, entonces un ratito vamos a poner el puntero otra vez. Y digo, la tubería de impulsión, acá está, la bomba es una tubería de impulsión porque va a llenar un reservorio. ¿Correcto? Me dice que esta tubería de impulsión ya tiene una temperatura de 39 grados centígrados, ¿no? Vamos a determinar si a esa temperatura cuánto es la presión máxima que puede soportar. Entonces me voy acá. Mi tablita de corrección por temperatura, entonces decimos, ¿no? Entonces decimos acá, miren, ¿dónde me encuentro con 39 grados? Acá, ¿cierto o no? De 36 a 45, 39 se encuentra adentro. ¿Cuál es el factor? Es 0.63. Entonces me voy acá y digo, ¿dónde la clase de tubería es igual a decir clase 10, es igual a decir 145 PSI, la temperatura, ¿no? Para ese caso es de 39 grados centígrados, ¿no? Que es igual a decir 0.63, el factor que yo voy a escoger. ¿Cierto? Entonces, miren, vamos a encontrar la presión máxima de trabajo de esa tubería a esa temperatura. Entonces nos sale lo siguiente.
calculando la presión máxima, sería 145, es la presión de un tubo de clase 10, por 0.63, es el factor según la temperatura que se encuentra esa instalación, en 39 grados. Me sale 91.35 PSI, 91. ¿Seguirá siendo un clase 10? ¿Podrá seguir soportando hasta 145? Ya no. Definitivamente ya no. Por lo tanto, el tubo de clase 10 a 39 grados centígrados soportará 91 PSI. Ya no, pues, los 145, ¿no? Y si ese equipo de bombeo se encuentra, pues, por ejemplo, bombeando y el arranque está, pues, generando una sobrepresión, ¿no? Entonces, esa tubería, pues, se va a ir fatigando, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nos quiere decir la presión de operación por temperatura. Y podemos también ahora seleccionar la tubería según los controles de originalidad, ¿no? ¿Correcto? Porque también esto es importante, ¿eh? ¿Cómo verifico si esa tubería? Bueno, ya tengo la información, pero ¿cómo verifico qué controles de originalidad tiene? Cuando hablamos de originalidad, nos hablan de la información, ¿no? El rótulo, ¿no? Y en la norma, la 002 para el tubo de simple presión, acá están datos de la norma, tal cual, esto es lo que especifica en la norma de rotulado, nos dice que para el tubo de simple presión, espía de campana, deben de tener las siguientes información. 1, nombre del fabricante o marca de fábrica, diámetro exterior en milímetros, la clase, si es clase 10, ¿no? O presión nominal, el número de la norma, si es en este caso simple presión, 002, la fecha de fabricación, correcto. Eso es lo que nos dice la norma. Y nosotros en Patco Wine, lo que también ponemos, aparte de toda esa información, otras más, pero también tenemos la franja de seguridad, ¿no? Que tenemos en nuestro sistema de tubería. ¿Ok? En este caso, para las tuberías de simple presión, fabricamos con la franja de seguridad hasta 2 pulgadas de diámetro, ¿ya? Hasta 2 pulgadas por el momento. Posteriormente, seguramente vamos a seguir poniendo nuestra franja en los diámetros mayores a 2 pulgadas. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, es una, digamos, una representación de la información detallada que tenemos en nuestra tubería. Y lo quiero mostrar porque es importante que todos lo conozcan, ¿no? O sea, Patco Wavin se preocupa mucho en el tema de la seguridad del producto, del material final, donde ponemos, tú vas a encontrar, por ejemplo, la marca, el tipo, que es para presión, el diámetro real, 26.5, 3/4 en este caso, la clase del tubo, la norma del tubo, el color, que es un gris orgánico, las certificaciones que tenemos, los ISOs, ¿no? ISO, OSHAS, etcétera. La dirección, ¿no? El RUT de la empresa, ¿no? La hora de fabricación, que no se repite, ¿no? La fecha de fabricación, que tiene que tener una relación con el número de lote, ¿no? ¿Correcto? Y como ves, es una tubería que nosotros, digamos, protegemos mucho en el tema de la falsificación, ¿no? Entonces, bueno, Swig, no sé si seguimos unos minutos más para terminar esta parte o ya. Sí, tenemos unos 10 minutitos más, Mauri. Ok, ya, perfecto. Bien, ok. Entonces pasamos ahora a seleccionar la tubería. Mire todo lo que hemos visto en la parte de la tubería, cómo seleccionamos una tubería, y ahora vamos a pasar con otro tipo de tubería. ¿Qué les parece? El tipo roscado, ¿no? La tubería de tipo roscada. Bien, vamos a ver esta tubería de tipo roscada. También está fabricada bajo una norma, que es la 166, tubos de policloruro de vinilo, ¿no? Para conducción de fluidos a presión, pero en este caso es un sistema tipo roscado, ¿no? ¿Qué clase de tubería se fabrica por un sistema roscado? Es un tubo de clase 10, en este caso solamente hay una sola clase, ¿no? Y acuérdate que la clase 10 soporta 145 libras, son 10 bares o 100 metros de columna de agua. En el empalme, y esto que quiero, por favor, dar un énfasis, ¿no? Que el sistema roscado trabaja roscado. El tubo viene roscado por ambos lados, y si corto la rosca, le puedo hacer rosca con la tarraja en cualquier dimensión del tubo. Ya, ojo, que esa es la función principal del tubo. Que otros lo utilicen para otra función, bueno, es un tema ya particular. Pero si hablamos de normativa y hablamos de, digamos, de parte técnica, estas tuberías son fabricadas para trabajar con un sistema roscado, porque hay accesorios roscados, ¿no? Bajo la norma la 019, que estas conexiones también son roscadas y son fabricadas, en este caso por inyección, ¿no? Y son lo que debemos de tener presente, ¿no? Tubo roscado con accesorio roscado. ¿Está bien? Perfecto.
La selección de tubería de un tubo roscado va a ser siempre por su clase. En este caso solamente es una sola clase, ¿no? La clase 10, no hay otra clase más. ¿Va a soportar la misma presión que la anterior? Por supuesto que sí. Si es una clase 10, soporta la misma presión. 145 libras. ¿Qué más podemos ver? Que las tuberías de las tuberías con el tipo roscada, ¿no? Bajo la norma 166, se fabrican de media hasta 2 pulgadas. Simplemente hasta 2 pulgadas en tuberías de PVC. Ya no hay mayores diámetros. ¿Qué pasa si yo encuentro tubos de PVC roscadas de 3 pulgadas, 4 pulgadas, ¿no? Oye, sí, necesito de 3, 4 pulgadas roscadas. Bueno, te lo venden, lo consigues, pero eso es un tubo normado. Te recuerdo que un tubo de PVC bajo una norma no es un tubo normado, de 3, 4 pulgadas. Lo que hacen es agarrar un tubo de simple presión y le hacen una rosca. Y ese tubo ya, que entre comillas piensas que es roscado, lamentablemente no es de una presión de clase 10. ¿No? Otro dato importante para seleccionar la tubería roscada es que el tipo rosca tiene que ser una rosca cónica americana, ¿no? ¿Ok? O una rosca NPT. Y acá vamos a hablar sobre la rosca, un poco sobre este dato importante, ¿no? Seleccionamos la tubería por el tipo de rosca. ¿Es un tubo roscado? Sí, pero ¿qué tipo de rosca es la que nosotros debemos de conocer, no? Bueno, en esta norma para el PVC, ojo, para el PVC, el tipo de rosca es una rosca cónica americana, donde el ángulo entre hilo y hilo, ¿no? Mayor es de 60 grados, ¿correcto? Es de 60 grados. Tanto los hilos hembra como el macho son cónicos, y acá lo tenemos, ¿no? Rosca interna cónica, rosca externa cónica, ¿no? Entonces, los dos deben de ser cónicos, ¿no? Y no deben de presentar ningún problema, como lo que vemos acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo digo acá, esta rosca es macho, y la parte de arriba es una rosca hembra, ¿no? Cuando embonamos esta rosca macho, esta rosca hembra, porque los dos son cónicos, sea hembra, sea interna y externa, ¿no? Los hilos van a presentar sin traba, o sea, se van a juntar sin ningún problema. No van a presentar ninguna, digamos, ningunas áreas no cerradas, ¿no? No trabadas en todo caso, ¿no? La cual sí ocurre, pues ocurre porque en el medio tenemos otros tipos de termoplásticos y lo tenemos que mencionar, ¿no? Las tuberías de polipropileno, por ejemplo, roscadas, esa de color marrón o color ladrillo, ¿no? O guinda, ¿no? O rojo, ¿no? Es un polipropileno roscado que el ángulo de esta rosca, de este polipropileno, no es 60 grados, es 55 grados, ojo, y también el tipo de rosca, uno es cónica y el otro es cilíndrica, o sea, no son compatibles con un sistema roscado de PVC. Hay que tener siempre presente que se ve mucho que se instala, por supuesto que lo instalan, ¿no? Entonces hay que tener algunas consideraciones, pero hay que saberlo, ¿no? El polipropileno fusión, ¿no? Que su color característico de color verde, ¿no? También pues tiene accesorios roscados de metal, con hilos de metal. Y estos hilos de metal también tienen el ángulo de 55 grados, ¿no? Son roscas DCPT. Ese es el tipo de rosca que hay, ¿no? Vamos a ver eso en la siguiente clase, un poquito hablar de estos tipos de otros materiales que hay, simplemente lo vamos a mencionar, y con algún video que hemos preparado solamente para información y ustedes puedan tener algún dato adicional, ¿no? Entonces, esto es mayormente sobre los tipos de roscado bajo la norma NPT o rosca cónica americana, ¿no? Y los controles de originalidad que tenemos para el tipo roscado, también como el que hemos visto en el de simple presión, ¿no? El nombre del fabricante, el tipo del material, el diámetro, en este caso presión nominal. En el tubo anterior está como clase 10 y acá aparece PN10, que es lo mismo, es decir, ¿no? O presión nominal 10 o clase 10 es lo mismo porque van a soportar la misma presión, ¿no? También tienes que ver que el tipo de rosca NPT, rosca cónica americana, la fecha o otra información, el código de la norma, ¿no? Que especifica que debe ser una 66, ¿no? Y nosotros, como vemos siempre, la franja de seguridad y la tenemos en todos los diámetros hasta 2 pulgadas. Entonces, esto es por la clase del día de hoy, Sweet. No sé si tenemos preguntas. Sí, Mauricio, voy a seleccionar algunas por temas de tiempo para no tener ningún inconveniente con que nos pasemos. A ver, te dicto de
Dame un segundito, aquí está. Christopher Villanueva, Mendoza, según NTP, ¿a qué profundidad debería estar enterrada la red interna de desagüe? No estamos en desagüe, pero estamos en agua, pero te voy a responder. De una vivienda, mayormente de una vivienda, recuerda que de una vivienda la profundidad mayormente va en función de tu caja de registro. Y la caja de registro que vas a instalar con un tubo de 4 pulgadas es de 60 centímetros o 0.60. Esa es la profundidad, digamos, máxima para un tubo de 4 pulgadas. Si vas a instalar un tubo de 6 pulgadas, la profundidad máxima de una caja de registro es 0.80, ¿no? O hasta 1 metro, si no me equivoco.